Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver una clase, la clase de química dirigida para el quinto año San José, ¿no? Bueno, siguiendo ya con las clases virtuales que tú ya conoces, ¿no? Entonces, el día de hoy, muchachos, nosotros vamos a tocar el primer tema de química que tiene que ver con la materia, ¿ya? Bueno, hay muchas definiciones de materia, ¿no? Yo puedo decir entonces, o lo que tú ya conoces, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Qué es materia? Allá, profesor, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Hay muchas definiciones, mucha teoría, pero nosotros vamos a partir de algo muy simple y muy importante. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa viene a ser materia, muchachos? Materia simplemente es todo lo que existe ¿dónde? En el universo. ¿Está bien o no? Ahora, al yo decirte eso, que es todo lo que existe en el universo, tenemos que recordar que la materia se va a presentar de dos formas. Va a haber acá lo que es la materia condensada y la materia dispersa. Profesor, ¿quién es la materia condensada? Bueno, son los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, tú dices, profesor, ¿esta regla es materia? Sí. Profesor, ¿el salón es materia? Sí. Profesor, ¿usted es materia? Claro, porque nosotros ocupamos un lugar en el espacio, ¿no? Y recuerda, es todo lo que existe en el universo. Entonces, la materia se va a presentar de dos formas, como materia condensada y materia dispersa. La materia condensada, ¿quiénes son? Los cuerpos. Y la materia dispersa, muchachos, ¿qué cosa viene a ser? La energía, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá una pequeña clasificación de materia y acá nosotros vamos a desglosar cada elemento que está acá. Por ejemplo, mira, fíjate acá. Materia, ya sabemos nosotros que la materia puede ser un cuerpo o puede ser la energía. Bueno, esta parte de acá nosotros no la vamos a estudiar. Esto de acá se encargaría de estudiar la física. ¿Está bien? Por acá estaríamos viendo campos eléctricos, campos magnéticos, ¿no? Fenómenos en este caso físicos, ¿no? Ahora, si nosotros partimos del cuerpo, el cuerpo se divide en dos, mira, como sustancia y mezcla. Profesor, ¿y una sustancia cómo puede ser? Bueno, una sustancia se conoce como sustancia simple o sustancia compuesta. Y mezcla, profesor, ¿cómo se conoce? Como una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Esta es la clasificación entonces de materia que tú debes conocer. Materia es todo lo que existe en el universo y las manifestaciones como son, como materia condensada y materia dispersa. ¿Quién es materia condensada? Los cuerpos. Profesor, la materia dispersa, ¿qué cosa sería? La energía. Profesor, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar acá? Solamente la materia condensada. ¿Ya? Vamos a estudiar nosotros que es una sustancia, una mezcla, sustancia simple compuesta, mezcla homogénea y heterogénea, ¿ya? Entonces comenzamos nosotros acá con la definición de sustancia. Mira, fíjate acá. La sustancia, ¿qué cosa viene a ser? Son cuerpos puros con propiedades, ¿qué cosa? Semejantes. Acá viene el detalle, ¿no? Va a haber una sustancia simple y una sustancia compuesta, profesor. ¿Qué es una sustancia simple? Está formada por un elemento, ojo, por un elemento, ¿ya? Entonces, acá he colocado algunos ejemplos de sustancia simple. Por ejemplo, el primer elemento, a ver, plata. ¿La plata cómo se representa? Con Ag. Profesor, otro elemento, el oro. ¿El oro cómo se representa? Con Au. El oxígeno, profesor, ¿cómo yo lo encuentro en la naturaleza? Como 2. El hidrógeno como H2. El ozono como O3. El fósforo como P4. Y el azufre como ¿cuánto? Como 18. Profesor, entonces, al decirme que es una sustancia simple, es una sustancia formada por ¿cuántos elementos? Por un elemento. ¿Ya? Vamos ahora a la atomicidad. ¿Qué cosa viene a ser la atomicidad? La atomicidad viene a ser el número de átomos que presenta esa sustancia simple. Por ejemplo, acá, dime, ¿cuántas, dime, ¿cuántas platas ves acá? Acá ves solamente una plata. Profesor, acá también solamente veo un oro, pero acá veo ¿qué cosa? Veo dos átomos de ¿qué? Dos átomos de oxígeno. Significa que la atomicidad ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Está bien o no? Acá el hidrógeno, dime, ¿cuántos átomos de hidrógeno veo acá? Veo 2 también. Profesor, ¿el ozono cómo existe? Como 3. Por lo tanto, la atomicidad ¿cuánto sería? Sería 3, porque acá aparecen 3 oxígenos, ¿no? El fósforo sería P4, su atomicidad ¿cuál sería? 4. El azufre ¿cómo aparece en la naturaleza? Como 18. Y la atomicidad ¿cuánto sería? Sería 8, ¿ya? Entonces, profesor, pero acá yo veo no solamente un átomo de azufre, veo más átomos de azufre. Entonces, acá tienes que darte cuenta nosotros que cuando decimos sustancia simple, formada por un solo elemento. Acá tú estás viendo un elemento nomás. Profesor, pero van a haber varios átomos. Por eso te digo acá que la atomicidad, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, de la plata sería 1, del oro 1, del oxígeno sería 2, del hidrógeno sería 2, del ozono sería 3, del fósforo sería 4, del azufre sería 8. La atomicidad solamente me va a decir el número de átomos que hay en una sustancia simple, ¿no? Profesor, ¿y cómo se nombra? Mira, la plata, como tiene un átomo, se llama monoatómico. Profesor, el oro, como tiene un átomo, se llama monoatómico. Profesor, el oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 2. ¿Cómo se va a llamar? Diatómico. Profesor, el hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene? 2. ¿Cómo se va a llamar? Diatómico. Profesor, el ozono, ¿cuántos átomos tiene? 3. ¿Cómo se va a llamar? Triatómico. Dime, el fósforo, ¿cuántos átomos tiene? 4. ¿Cómo se va a llamar?
tetratómico. Dime, ¿y el azufre cuántos átomos tiene? 8. ¿Y cómo se va a llamar? Octatómico. Entonces, ahí nosotros hemos denotado lo que es una sustancia simple. Una sustancia simple, recuerda que está formada por un solo elemento, ¿ya? Vamos a ver ahora qué cosa viene a ser una sustancia compuesta. Una sustancia compuesta está formada por dos o más elementos con propiedades constantes. Profesor, ¿cómo es eso? Mira acá, por favor. Comencemos con el agua. Bueno, tú sabes muy bien que la fórmula del agua, ¿cuánto es? H2O. Dime, ¿cuántos elementos van a haber? Dos. Profesor, ¿cuáles son? El hidrógeno y el oxígeno. Pues si no, por eso acá yo he colocado, mira, el número de elementos, ¿cuántos son? Dos. Profesor, ¿pero cuántos átomos hay? Fácil. Hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánto sería la atomicidad? 3. ¿Qué nombre recibe, profesor? Recibe el nombre según la cantidad de elementos. Dime, ¿cuántos elementos hay acá? 2. Por eso que el nombre que recibe, ¿cuál sería? Binario. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya, comenzamos con el amoníaco. El amoníaco tú debes recordar que se representa como NH3. Pregunta. ¿Cuántos elementos hay? 2. Profesor, ¿cuáles son? El nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí o no? ¿Está bien? Dime, ¿cuánto sería su atomicidad? Profesor, acá yo veo que van a haber 3 hidrógenos y un nitrógeno. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. La atomicidad es 4. Profesor, ¿qué nombre tiene? Bueno, como tiene dos elementos, ¿cómo se va a llamar? Binario. ¿Ya? Vamos ahora al gas propano, el gas de cocina, el gas que tienes en tu casa. Dime, ¿cómo se forma o cuál es su fórmula química? C3H8. Pregunta, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2. Profesor, ¿por qué 2? Porque es el carbono y el hidrógeno. ¿Ya? Ahora dime, ¿cuánto sería la atomicidad? Profesor, yo veo acá que el hidrógeno tiene 8 y el carbono tiene 3. ¿Cuánto es 8 más 3? 11. Dime, ¿cómo se llamaría? Profesor, se va a llamar de acuerdo al número de elementos que tiene. Como tiene 2 elementos, se va a llamar binario. ¿Ya? Profesor, otro elemento también muy conocido por ti, la glucosa. La glucosa, ¿cuál sería su fórmula? C6H12O6. Pregunta, ¿cuántos elementos tiene? Si estamos hablando de glucosa, tiene al carbono, al hidrógeno y al oxígeno, si no tiene 3 elementos, ¿ya? Dime, ¿cuál sería la atomicidad? La atomicidad viene a ser, recuerda, la cantidad de átomos que tiene esa sustancia compuesta, ¿no? Acá hay 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6. Tú sumas todo eso, ¿cuánto te va a dar? 24. Profesor, ¿qué nombre recibe? Recuerda que el nombre recibe según el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene, profesor? 3. Y se va a llamar como ternario, ¿ya? Vamos a otra sustancia también compuesta, que sería, ¿qué cosa? La sacarosa. La sacarosa, ¿cómo se representa? S12H22O11. Pregunta, dime, ¿cuántos elementos hay acá? Hay 3 elementos. Dime, ¿cuánto sería la atomicidad? 12 más 22 más 11 sería 45. Como tiene 3 elementos, ¿cómo se va a llamar? Ternario. Profesor, el alcohol etílico, ¿no? El alcohol etílico, dime, ¿el alcohol etílico qué fórmula tiene? C2H5OH. Pregunta, ¿cuántos elementos veis acá? Profesor, 4. No, no es 4. Son 3. ¿Por qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Profesor, ¿y el de acá es hidrógeno? Pues se repite. Entonces, ¿cuántos elementos hay acá? 3 elementos. Dime, ¿cuánto sería la atomicidad? Bueno, acá hay 2 carbonos, acá hay 5 hidrógenos, acá hay un oxígeno, acá hay un hidrógeno. Tú sumas todo esto, ¿cuánto te va a dar? 9. Profesor, ¿qué nombre recibe? Claro, como son 3 elementos, sería el nombre ternario, ¿no? Profesor, la urea, ¿no? La urea, dime, ¿qué forma tiene la urea? N2H4CO. ¿Está bien? ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, acá sí tiene 4, mira. 1, 2, 3, 4 elementos. Dime, ¿cuánto sería la atomicidad? A ver, la atomicidad viene a ser la cantidad de átomos que tiene la sustancia compuesta. Profesor, acá hay 4, 4 más 2, 6, 7, 8. La atomicidad sería 8. Profesor, ¿qué nombre recibiría? Cuaternario. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros hemos visto lo que viene a ser, ¿qué cosa? Una sustancia. Ya sabemos qué cosa, que es una sustancia simple, que es una sustancia compuesta. Ya acá hemos definido que es una sustancia simple y una sustancia compuesta. Recuerda que la sustancia simple está formada por un elemento y la sustancia compuesta está formada por 2 o más elementos. Y acá te he colocado bien para que tú puedas diferenciar. Una cosa es la cantidad de átomos y una cosa es la cantidad de elementos. Ya, eso tienes que tener en cuenta. Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces vamos ahora a entrar a lo que es, ¿qué cosa? Una mezcla, ¿ya? Bueno, una mezcla, la definición formal de una mezcla, ¿qué cosa viene a ser? La reunión de 2 o más sustancias donde cada una conserva sus propiedades, ¿ya? Ahora, tú debes recordar acá que van a haber 2 tipos de mezclas. ¿Cuáles son? La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, ¿no? Por ejemplo, a ver, una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Está formada por 2 o más fases. Por ejemplo, muchachos, cuando ustedes, a ver, imagínate acá, por favor, acá tengo agua, ¿ya? Acá tengo agua. Dime, cuando yo echo acá sal de cocina,
perdón, cuando he hecho acá aceite, perdón, cuando he hecho acá aceite, ¿no? Porque es una mezcla heterogénea, cuando he hecho acá aceite, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa con el agua y el aceite? ¿Se mezclan o no se mezclan? ¿Sí o no? Sí se mezclan, profesor, pero yo he escuchado que mi mamá dice que el agua y el aceite no se mezclan, sí se mezclan, pero la mezcla que va a aparecer acá es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque va a presentar dos fases, ¿no? Dime, al echar yo aceite, ¿quién queda abajo y quién queda arriba? Bueno, abajo va a quedar el agua y arriba, ¿qué cosa va a quedar? El aceite. Profesor, ¿cuántas fases estoy viendo acá? Estoy viendo dos, pues yo puedo diferenciar claramente qué cosa, el agua y el aceite, ¿sí o no? A eso se llama mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, ¿cuándo se va a dar? Cuando van a haber dos o más fases. Profesor, un ejemplo de mezcla heterogénea. La suspensión y el coloide. Profesor, ¿qué es la suspensión? Bueno, un ejemplo de suspensión, por ejemplo, antes a los chicos que estaban mal de su barriga, le daban sus padres un componente que se llamaba leche de magnesia Felix, ¿no? Eso de ahí era una suspensión. ¿Por qué, muchachos? Porque eso de ahí tenías que agitarlo para que lo puedas tomar. ¿Ya? Eso viene a ser una suspensión. ¿Ya? Ahora, una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea viene a ser, o está formada, perdón, por una fase. También se le va a llamar a esta mezcla homogénea como solución. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, una mezcla homogénea. Mira, imagínate que tú tengas acá agua. ¿Ya? Imagínate que tú tengas acá agua. ¿Ya? Yo te hago una pregunta. Si a esa agua tú le vas a echar sal de cocina, yo te hago una pregunta. Tú le vas a echar sal de cocina, ¿qué cosa te va a quedar? Profesor, me va a quedar agua salada, o lógicamente, ¿no? Agua con sal te va a quedar. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes distinguir dónde va a estar el agua y dónde va a estar la sal? ¿No? Entonces, profesor, si yo no puedo distinguir, estaría hablando, ¿qué cosa? De una mezcla homogénea. ¿Ya? Una mezcla homogénea, ¿cuándo aparece? Cuando solamente aparece una sola fase. Cuando yo no puedo distinguir dónde van a estar los componentes. En cambio, en una heterogénea, si no, yo sé dónde va a estar el aceite o sé dónde va a estar el agua, ¿no? Ahora, como te vuelvo a repetir, una mezcla homogénea es aquella que está formada por una fase y también, ¿cómo la vas a llamar? La vas a llamar solución, ¿ya? Ahora, acá he colocado, en la lista que ves acá, he colocado algunas soluciones notables que debes conocer, ¿ya? Es muy importante que conozcas esto. Mira acá, por favor. Vamos a comenzar con el acero. Bueno, el acero tú debes recordar que es una solución, ¿sí o no? Es una solución. ¿Una solución de quién? De hierro más carbono, ¿está bien? El bronce también viene a ser una solución o una aleación, ¿sí o no? ¿De quién? De cobre más estaño. Dime, ¿el latón qué cosa viene a ser? También viene a ser una solución de quién? De cobre más zinc. Pregunta, la amalgama, cuando tú vas al dentista y te coloca la amalgama está formada ¿por quién? Por el mercurio más quién, más un metal, ¿no? Puede ser amalgama de plata, de platino, no sé, ¿ya? Ahora, profesor, agua dura. ¿Qué cosa viene a ser la agua dura? Bueno, la agua dura viene a ser lo que es el agua potable, ¿no? Pero tú debes recordar que el agua potable, el agua que sale de nuestro caño, ¿qué cosa tiene? Tiene cloro, ¿sí o no? Si yo le quito el cloro, quedarían las sales minerales, ¿no? Entonces, el agua dura simplemente sería el agua más quién, más las sales, ¿ya? Profesor, el agua regia, ¿para qué cosa es? Bueno, el agua regia viene a ser, en este caso, el agua necesaria para yo, en este caso, disolver metales. Está formada por quién? Por el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, ¿no? Dime, el aguardiente, ¿no? Entonces he escuchado, profesor, ahí yo veo que por mi casa hay unos señores que toman aguardiente. Simplemente aguardiente, ¿qué cosa viene a ser? Agua más alcohol. Nada más, ¿está bien? Agua oxigenada. ¿Ya? Agua oxigenada, ¿qué cosa viene a ser? La combinación de quién? Del agua más un peróxido, ¿ya? Profesor, ácido muriático, que se utiliza como desinfectante, viene a ser la combinación de quién? De agua más ácido clorhídrico, ¿no? Dime, ¿y el formol qué cosa viene a ser? El formol viene a ser en este caso para mantener o para adormecer los cuerpos, ¿o no? ¿Está formado por quién? Por agua más metanal, que sería HCOA, ¿no? Y el aire, recuerda que el aire también es una solución que está conformada por varios gases, ¿no? Bueno, lo que se dice es que el aire es buen pobre, ¿no? Porque acepta cualquier cantidad de gases, ¿no? Sería el oxígeno más el nitrógeno, ¿no? Más el hidrógeno, sucesivamente, ¿ya? Entonces, estas son algunas soluciones notables que tú debes recordar, ¿ya? Entonces, ya nosotros hemos visto qué es materia. Materia viene a ser todo lo que existe en el universo. Manifestaciones, profesor, materia condensada y materia dispersa. La materia condensada viene a ser los cuerpos, la materia dispersa viene a ser la energía. En este caso nosotros vamos a estudiar solamente a los cuerpos. Ya esto de acá recuerda que se encarga la física, ¿ya? La sustancia se define como simple o compuesta, la energía homogénea y heterogénea. Acá he colocado, ya sabes todo lo que es sustancia, simple, compuesta, mezcla, homogénea y heterogénea, ¿no? Ya para que tú más o menos recuerdes, ya que he colocado, como te vuelvo a repetir, algunas soluciones notables que debes conocer, ¿no? Porque hay gente, hay alumnos que van a postular y no saben, por ejemplo, ¿no? Le preguntan,
¿El bronce es un metal? No, pues el bronce viene a ser una aleación, ¿sí o no? ¿De qué? De cobre más estaño, ¿ya? Son cositas que debes recordar, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá otras propiedades, ¿no? Vamos a ver acá lo que es una combinación. Mira acá, por favor. La combinación, también llamado fenómeno químico, ¿no? Un fenómeno químico es aquel proceso por el cual, ¿no?, las sustancias iniciales interactúan para generar nuevas sustancias. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si tú dejas un bloque de metal en una mesa? ¿Ya? Un bloque de metal. Yo te hago una pregunta. Cuando yo dejo un bloque de metal, ¿no?, sobre una superficie, vamos a suponer que sea un metal, un bloque de fierro sobre una superficie, dime, ¿ese fierro con quién está interactuando? ¿Con el aire, sí o no? Dime, y luego tú vas, no encuentras a ese bloque de metal con una capita media gris, media rojita. Dime, ¿qué cosa ha pasado ahí? ¿Se ha oxidado, sí o no? Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno químico, por eso estamos hablando de ¿qué? De combinación. ¿Por qué, profesor, de combinación? Porque de una sustancia inicial sale otra sustancia. ¿Ya? Entonces, acá nosotros estamos hablando de qué cosa, de un fenómeno químico, también llamado fenómeno químico, es aquel proceso por el cual una sustancia inicial interactúa para generar nuevas sustancias. Te vuelvo a repetir, si yo dejo, por ejemplo, una barrita de metal en la intemperie, voy luego de cierto tiempo, esa barrita de metal interactúa con el oxígeno y se va a formar en este caso el óxido, ¿no? Recuerda tú que cuando tú ves, por ejemplo, metal y cuando por ejemplo, tú ves, en este caso, ¿no?, los protectores de ventana, los fierros que hay en la ventana, no te percatas tú que tienen como una capita rojiza, ese viene a ser el óxido, señor el profesor. ¿Y por qué se formó el óxido? Porque el metal interactuó con ¿qué? Con el oxígeno, ¿ya? Entonces estamos hablando de qué cosa, hay una combinación, ¿ya? Ahora, profesor, tenemos que hablar acá de un fenómeno físico, ¿no? Por ejemplo, acá imagínate que tengas un bloque de hielo. Dime, ¿qué pasa si ese bloque de hielo se queda en la intemperie? Dime, ese bloque de hielo, ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Se va a qué cosa? ¿Se va a derretir o no? Pregunta, simplemente este bloque de hielo, ¿qué cosa viene a ser? ¿Viene a ser agua, sí o no? Dime, ¿y lo que se derrite, qué cosa viene a ser? Agua. Yo te hago una pregunta, ¿se formó una nueva sustancia? No, quedó la misma. Profesor, acá es agua y acá es agua. En cambio, profesor, acá es fierro y acá no, acá se formó también el óxido, otra sustancia química. ¿Ya? Entonces, eso yo quiero que entiendas, ¿no? Cuando hablamos de combinación, estamos hablando de un fenómeno físico, perdón, un fenómeno químico, y para yo saber un fenómeno químico necesito qué cosa saber que es un fenómeno físico, ¿ya? Vamos a ver ahora los fenómenos alotrópicos. ¿Qué es un fenómeno alotrópico? Bueno, un fenómeno alotrópico es el fenómeno por el cual un elemento se encuentra en dos o más formas diferentes en la naturaleza. Por ejemplo, profesor, ¿cómo es eso? El carbono. El carbono en la naturaleza yo lo encuentro como ¿qué? Como grafito y como diamante. Pero, profesor, ¿el grafito dónde lo encuentro? Tu lápiz, ¿no? Esa parte negrita que hay en tu lápiz, mira qué cosa es grafito, ¿no? Y el diamante también, que tú ya lo conoces, ¿ya? Entonces, cuando una sustancia se presenta de dos o más formas en la naturaleza, se dice que esa sustancia, ¿cómo es? Alotrópica, ¿ya? Fenómeno alotrópico. Vamos a ver ahora las propiedades de la materia. Bueno, antes, hace mucho tiempo atrás, se creía que las propiedades eran las propiedades generales y particulares. No, ahora son así solamente, ¿ya? Las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Que las propiedades intensivas no dependen de la masa. En cambio, las propiedades extensivas, sí. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, yo te hago una pregunta. La densidad, la temperatura, la presión, el punto de ebullición y el punto de fusión son algunas propiedades intensivas de la materia. ¿Por qué? Porque no depende de la masa. A ver, yo te hago una pregunta. Vamos a recordar acá un poquito. Dime, cuando yo hablo del agua, tú debes recordar que la densidad del agua vale 1, ¿sí o no? A ver, profesor, yo agarro, por ejemplo, a ver, un litro de agua, ¿no? Calculo su densidad, la densidad me sale 1. Profesor, si agarro yo, por ejemplo, 20 litros de agua, calculo su densidad, también va a ser 1, ¿sí o no? Yo te hago una pregunta, ¿qué pasó con la masa? ¿Cambió, sí o no? Entonces, eso es una propiedad intensiva que no depende de la masa. Profesor, la temperatura, ¿no? La temperatura, la presión, el punto de ebullición, el punto de fusión. Profesor, el punto de ebullición es el punto donde el agua se convierte en gas o no. Por ejemplo, a ver, yo te hago una pregunta. Si yo tengo un litro de agua, si esa agua yo le doy calor y llega a 100 grados Celsius, ¿qué pasa con esa agua? Se vaporiza. Profesor, si yo tengo 10 litros de agua y le doy calor y llega a 100 grados Celsius, ¿qué va a pasar con esos 10 litros? Se va también a vaporizar. Entonces, las propiedades intensivas no dependen de la masa, ¿ya? Profesor, ¿y las propiedades extensivas dependen de la masa? Bueno, una propiedad también particular de la masa, una propiedad extensiva viene a ser ¿qué cosa? La inercia, ¿no? La inercia, ¿no? ¿Cuál sería la otra? El área, ¿no? Unas cosas así, ¿no? ¿Está bien? El volumen, ¿ya? Eso sí depende de la masa, ¿ya?
Y estas propiedades, ¿cómo son? Son aditivas. ¿Ya? Entonces, mira, he hecho un resumen más o menos de todo lo que es materia. Ya tienes ahí tú en la pizarra, bueno, en este caso en el papel, los papelotes, lo que es materia, la definición de materia, las manifestaciones, cómo se divide la materia, ¿no? Sustancia y mezcla, ya hemos hecho acá la definición. Hemos visto acá también que es una sustancia simple, una sustancia compuesta. Hemos visto que es una mezcla heterogénea, que es una mezcla homogénea. Hemos colocado acá algunas soluciones notables. Hemos también estudiado acá un fenómeno químico, un fenómeno físico, los fenómenos holotrópicos y algunas propiedades de la materia, que son las propiedades intensivas y extensivas. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar no las preguntas que están en tu guía, ¿ya? Voy a colocar acá la pizarra para poder desarrollar las preguntas, ¿ya? Entonces, colocamos acá la pizarra, listo, ya, para resolver algunas preguntas. Bueno, ya me imagino que tú tienes que estar con tu libro, ¿no? Con tu guía que se te ha entregado, ¿no? Y vamos a resolver las siguientes preguntas. A ver, mira acá, por favor, un ratito, mira acá. A ver, comenzamos. A ver, vamos con la pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1, ¿la página cuál es? La página 65. ¿Qué dice la pregunta número 1 en la práctica dirigida? A ver, dice, sígueme por favor con la lectura. Identifique cuál de los siguientes ejemplos no es considerado como materia sustancial. A ver, profesor, ¿quién no es considerado como materia sustancial? Bueno, ahí tengo 5 claves, ¿no? La primera clave dice 10 mililitros de etanol. Pregúntale, ¿el etanol es una sustancia química o no? Sí. ¿Ya? Dime, la B dice 1 litro de aire. El aire también es una sustancia química, ¿no? Dime, ¿el tiempo será una sustancia química? No. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál no es considerado como materia? El tiempo. ¿Ya? La respuesta sería la C. Vamos con la pregunta número 2. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta número 2. Dice, identifique la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El agua líquida y su vapor corresponden a la misma sustancia. Yo te hago una pregunta. ¿El agua líquida es agua, sí o no? ¿Y el vapor también es agua? La fórmula es la misma, sí o no, por lo tanto es una sustancia, ¿no? Entonces, en la pregunta 2, la primera clave, ¿cómo sería? Verdadera, ¿ya? La proposición 2 dice, el oxígeno y el ozono corresponden a una misma sustancia. Claro, acá está, mira. El oxígeno y el ozono corresponden, ¿qué cosa? A una misma sustancia. Entonces, acá nosotros decimos que la 2 también, ¿cómo sería? Que la segunda proposición también sería verdadera, ¿ya? Y la 3 dice, el amoníaco es un compuesto binario y tetratómico. A ver, vamos a colocar acá. Recordemos nosotros el amoníaco. ¿Dónde está el amoníaco? Acá lo vemos el amoníaco, dime. ¿Es un compuesto cómo? Es un compuesto binario. ¿Y cuántos átomos tiene? Tiene 4 átomos. 4 átomos. Entonces, esa proposición también sería verdadera, ¿ya? Entonces, la 3, ¿cuál sería verdadera? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2? La clave sería la A. ¿Ya? Vamos a la pregunta 3. Dice, determine si las siguientes sustancias son elementos o compuestos. A ver, comenzamos. Dice que la primera es mercurio. Dime, ¿el mercurio cómo se representa? Con Hg. Dime, ¿el mercurio qué sería? El mercurio sería sustancia o compuesto, elemento o compuesto. Elemento o compuesto. El mercurio sería, ¿qué cosa? Elemento, pues muchachos, ¿no? Es un elemento, ¿no? ¿Ya? Profesor, pero una sustancia compuesta allá está formada por 2 o más elementos. ¿Está bien o no? Ya, vamos al oxígeno. Dime, el oxígeno, dime, ¿cuál es su fórmula O2? Pregunta, ¿es un compuesto o es un elemento? Es un elemento, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque está formado por un solo elemento. Pues no, elemento. ¿Ya? No es un compuesto, porque si fuera un compuesto tendría que haber más elementos. Vamos al ejemplo 3. La proposición 3 dice etanol. ¿Ya? Etanol. Dime, el etanol, ¿cuál es la fórmula? Bueno, que te presentan ahí sería C2, ¿qué más? H5 OH. Ya. Yo te hago una pregunta. ¿Es un elemento o un compuesto? Bueno, es un compuesto porque está formado por, en este caso hay 3 elementos. Todo esto sería, ¿qué cosa? Compuesto. ¿Ya? Vamos a la proposición 4. La proposición 4, ¿qué me dice? Grafito. Dime, ¿el grafito qué cosa viene a hacer? Simplemente viene a ser, ¿qué cosa? El carbono. Dime, ¿esto qué cosa es? ¿Es un compuesto o es un elemento? Es un elemento. Entonces, la clave, ¿cuál sería? Sería elemento,
compuesto y elemento. ¿Cuál es la clave entonces? La clave sería la A, ¿ya? La clave sería la A, ¿ya? En la pregunta número 4, ¿no? En la pregunta número 4, si tú la lees, bueno, es una pregunta teórica, dice, respecto a los siguientes enunciados, indique cuáles son correctos. A ver, dice la primera proposición, ¿ya? Dice la primera proposición, mediante procesos químicos es posible descomponer una sustancia química. Bueno, eso es falso, ¿ya? La 2, el grafito, el diamante y el fullereno representan a un mismo elemento químico. Claro, ahí se da lo que es un fenómeno holotrópico. Entonces la 2 es verdadera, ¿ya? La pregunta 3 dice, todo cuerpo material posee fórmula química. Verdadero. Entonces en la 4, en la pregunta 4, la clave ¿cuál sería? La E, ¿ya? Sería 2, ¿y qué más? Y 3, ¿ya? Entonces la clave sería la E, ¿ya? Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice, señale el compuesto ternario de mayor atomicidad. ¿Ya? ¿Cuál es el compuesto ternario de mayor atomicidad? A ver, vamos a colocar acá lo siguiente. Mira, vamos a borrar acá para hacer la pregunta 5, ¿ya? Para que no haya ningún problema acá, ¿no? Me piden hallar cuál es el compuesto ternario y que tenga qué cosa, mayor atomicidad, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta 5, mira. La pregunta 5, la clave A. ¿Qué dice la clave A? HNO3. Y ahí te hago una pregunta. ¿Es un compuesto o es un elemento? Es un compuesto, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. Entonces sería ¿qué cosa? Ternario, ¿no? Ternario. Dime, si es ternario, ¿cuánto sería la atomicidad? Profesor, acá es 3, acá es 1, acá es 1. ¿La atomicidad cuánto sería? 5. La atomicidad sería 5, ¿ya? Vamos al B. ¿El B qué cosa es? El B es N2O5. Dime, ¿qué compuesto es? ¿Cuántos elementos tiene? 1 y 2. ¿Sería qué nombre recibe? Binario. Dime, ¿cuál es la atomicidad? 5 más 2, ¿cuánto sería? 7. La C ¿qué cosa es? Ozono, O3. Dime, ¿cuánto es la atomicidad? Dime, ¿esto qué sería? Esto sería monoatómico, ¿no? Monoatómico. ¿Por qué monoatómico? Porque solamente está formado por un elemento, ¿no? Vamos a la D. Bueno, la D, ¿qué cosa es? H2O. Dime, ¿cuánta es la atomicidad? Profesor, 2 hidrógenos y un oxígeno. La atomicidad sería 3. Como estamos hablando de un compuesto, sería ¿qué cosa? Binario. ¿Por qué binario, profesor? Porque tiene 2 elementos, ¿no? Y la E, ¿qué cosa dice? La E es H2CO3. Dime, ¿cuántos elementos hay acá? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué sería? Sería ternario, ¿no? Ternario. Dime, si es ternario, ¿cuánto vale la atomicidad? 3 oxígenos, un carbono y 2 hidrógenos. ¿Cuánto sería eso? La atomicidad ahí sería ¿cuánto? Sería 6, ¿no? ¿Sí? 6 sería la atomicidad. ¿Qué me dice el problema? Señala el compuesto ternario de mayor atomicidad. Bueno, el compuesto ternario de mayor atomicidad, ¿cuál sería? 5, 6. El de acacio. Entonces la clave, ¿cuál sería? La E. ¿Ya? Entonces, hemos hecho los 5 problemas en la práctica dirigida. Te queda para ti tu tarea, la práctica domiciliaria, ¿no? Espero que te haya servido. Ya nos encontraremos en las aulas, ¿no? Un abrazo.